Genios de las finanzas. Revolucionó la informática al ofrecer los ordenadores con la mejor calidad-precio. Ahora ha disparado su fortuna al ser un proveedor clave para guardar la información crítica de las empresas. Somos Amaiur Maechea y Antonio Santamaría. Y hoy en Genios de las Finanzas hablamos sobre Michael Dell. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy hablamos sobre tecnología. Sí, en concreto de Michael Dell, que empezó vendiendo ordenadores y ahora está apostando de lleno por los centros de datos. Bueno, tú eres muy joven, pero yo recuerdo que Dell se hizo conocido porque fue uno de los primeros en vender ordenadores por Internet a finales de los 90, cuando el comercio electrónico estaba despegando. Y como en el microconto de Monterroso, el del dinosaurio, en este caso yo estaba allí contándoselo a quien quisiera leerlo. Qué sabia es, Amaya, qué sabia. No ha llovido nada desde entonces, desde muchísimo. luego. En los últimos 25 años, la verdad que nuestra vida ha dado un giro espectacular desde un punto de vista tecnológico. Mientras los cambios están ocurriendo, pues no nos damos cuenta, pero a veces te paras, echas la vista atrás y da un poco de vértigo. Pero bueno, dejamos la filosofía para otro podcast y vamos a centrarnos en Michael Dell, que es una persona que tiene mucho que ver con todos estos cambios que hemos vivido y estamos viviendo. Eso es. Efectivamente, la verdad es que Michael Dell ha tenido siempre mucha visión empresarial. Mira, con solo 13 años ganaba $2.000 comerciando con colecciones de sellos y a los 17 ideó un método para vender suscripciones de periódicos tan efectivo que le reportó el dinero suficiente para comprarse un BMW. Joder. A los 13 años, ¿qué hacías tú, Antonio? Jugar a la Play. Con esos mimbres solo era cuestión de tiempo, la verdad, que triunfara a lo grande. Eso es. Fíjate, con apenas 27 años se convirtió en el CEO más joven de la historia de una compañía incluida en la lista Fortune 500. Se trataba, como no, de Dell Technologies, la firma que había debutado cuatro años antes en bolsa y se convirtió en el mayor vendedor de ordenadores del mundo gracias a ofrecer la mejor calidad-precio del mercado. Y como comentábamos antes, la clave de su éxito fue la forma de vender los ordenadores. Lo hacía directamente, sin intermediarios. Primero por teléfono y luego por Internet. Bueno, y esto le permitía manejar inventarios mínimos y ofrecer un nivel de personalización superior al de la competencia. En 2001 superó a Compaq como el mayor fabricante de ordenadores del mundo y en 2005 encabezó la lista Fortune de empresas más admiradas del mundo, ¿ya ves? Joder, es que la verdad es que Dell se convirtió en el rostro de la informática moderna. Yo lo vi, no me acuerdo porque era muy pequeño, pero por lo que he podido leer, la verdad que un Steve Jobs de ese momento quizá. Pero bueno, la llegada del siglo XXI frenó el ascenso meteórico que había protagonizado hasta entonces. En 2004 delegó la gestión de un grupo que apostó tarde por los ordenadores portátiles y protagonizó un escándalo contable al inflar sus beneficios usando pagos ocultos de Intel. Retomó los mandos de su empresa en 2007 y trató de remontar el vuelo con compras por valor de $14.000 millones, pero estas resultaron un fracaso. Sí, la verdad es que Dell tuvo que lidiar, por un lado, con los escasos márgenes que la propia compañía había propiciado con su guerra de precios, y por otro, con la irrupción en el mercado de smartphones y tabletas que, como todos sabemos, empezaron a rivalizar directamente con los ordenadores. Todo parecía indicar que Dell acabaría siguiendo los pasos de otras compañías, como Nokia, por ejemplo. De eso sí me acuerdo bien. Sí, que vivió un momento de muchísimo auge. Todos queríamos tener un Nokia y luego se quedó obsoleta. La verdad es que el contexto no era muy halagüeño. Pero a pesar de todo, Dell consiguió darle la vuelta a la situación. Para empezar, sacó su empresa de la bolsa en 2013 con la ayuda de Silver Lake, en lo que fue la mayor compra apalancada de la historia. Bueno, y en ese proceso Dell tuvo que lidiar al principio con la oposición del poderoso inversor activista Carl Icahn. Sin embargo, ambos consiguieron limar asperezas al final. La operación se completó y además en un momento idóneo, porque los bajos tipos de interés facilitaron la obtención de financiación barata. Este mismo escenario se replicó en la compra de EMC por $67.000 millones 3 años después. La que entonces fue la mayor adquisición jamás realizada en el sector tecnológico cambió el rumbo de una empresa a la deriva porque le permitió hacerse con el líder mundial en almacenamiento de información empresarial e infraestructura para centros de datos. Así es. Y además, esa operación traía consigo una participación mayoritaria en VMware, que es una empresa líder global en software para la nube.
Pero bueno, esto no quiere decir que la operación no estuviera exenta de riesgos, porque la deuda de Dell se disparó hasta los 70.000 millones de dólares. Bueno, en todo caso, el desembolso realizado acabó siendo una jugada maestra, porque Dell supo anticipar un cambio estructural que muchos no vieron con claridad en ese momento. Así es, mientras que la mayoría de analistas pensaba entonces que todos los datos se trasladarían a servicios en la nube como Amazon Web Service o Azure, las empresas optaron por mantener su información más crítica en servidores e instalaciones propias, terreno en el que Dell se había convertido en un especialista. Su negocio experimentó otro empujón con la irrupción de la inteligencia artificial, que requiere de servidores de alto rendimiento y almacenamiento masivo de datos. A diferencia de los cambios que trajeron pues, el PC y los teléfonos inteligentes, esta revolución, pues oye, no le ha pillado a contrapié. De hecho, él, fíjate, dice que puede ser culpable de hacer demasiado, pero no de caer dos veces en el mismo error. Eso está muy bien. Sí, ojalá yo pudiera decir lo mismo. Bueno, él se ha convertido en un gurú de la inteligencia artificial. Dice, por ejemplo, que la inteligencia artificial aumentará 100 veces la demanda de los centros de datos en los próximos 10 años. Y también asegura que estamos apenas en el primer o segundo año de la gran revolución de la inteligencia artificial. De hecho, él cree que el crecimiento de esta tecnología será 10 veces más rápido que la tasa de crecimiento de Internet. Fíjate que a pesar de tener ideas muy claras en relación al futuro de la tecnología, Dell es un personaje bastante sobrio, muy alejado de lo que podría ser un Elon Musk o de las apuestas espaciales de Jeff Bezos. De hecho, cuando Richard Branson o el propio Bezos fueron al espacio en 2021, él se limitó a comentar que estaba mejor trabajando en la Tierra. Yo también, la verdad. Huye de estridencias, podríamos decir. Bueno, sobre sus gustos y particularidades tampoco tenemos muchos detalles, la verdad. Solo lo que cuentan las personas que han tratado con él, como el primer presidente de su compañía, Lee Walker, que recuerda cómo Dell se comió su sopa y casi todo su sándwich en una reunión que mantuvieron para negociar su fichaje. Parece, Antonio, que es ese tipo de persona que va picando de los platos de los demás cuando queda para cenar. En esto sí puedo decir que compartimos algo. Yo soy igual, pero bueno. Sobre su vida pues más personal, sabemos que está casado desde 1989 con Susan Dell, que maneja sus inversiones a través de DFO Management, que está presente, por ejemplo, en Calvin Klein y es dueño del Four Seasons de Maui. Su patrimonio asciende hasta los 139.300 millones de dólares y este se ha multiplicado por 7 desde 2016. Por otra parte, su compañía cuenta con 108.000 empleados y en su último año fiscal facturó 95.567 millones de dólares. Bueno, y como otros tantos multimillonarios, pues ha decidido dedicar una parte de su fortuna a la filantropía. En 1999 creó la fundación familiar Michael and Susan Dell Foundation. El año pasado, Michael y Susan destinaron 6.250 millones de dólares para financiar cuentas de inversión para 25 millones de niños estadounidenses con el objetivo de ayudarles a labrarse un futuro. Y también hay que decir que Michael Dell es, cojo aire, miembro honorario del directorio del Foro Económico Mundial y miembro del Comité Ejecutivo del International Business Council. También es miembro del Technology CEO Council y de la Business Roundtable. Forma parte del Consejo de Asesoramiento de la Escuela de Economía y Gestión School of Economics and Management de la Universidad de Tsinghua en Pekín y de la Junta de Gobierno de la Escuela de Negocios Indian School of Business de Hyderabad. Creo que te lo he dicho todo bien. No daba un duro por mí. Lo has hecho muy bien, Antonio. La verdad es que es difícil aburrirse con todos esos cargos, ¿eh? Flipo que tenga tiempo para todo. Bueno, pues este ha sido nuestro repaso a la vida y a la carrera profesional de Michael Dell, un hombre que construyó un imperio tecnológico que ha sabido adaptar al paso del tiempo. Muchas gracias por escuchar Genios de las Finanzas, un podcast que realiza Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.